Nosotros sabemos que los individuos nos enfrentamos básicamente al problema económico, que implica que debemos elegir qué necesidades vamos a satisfacer por sobre otras, dado que no tenemos los recursos suficientes como para satisfacer todas nuestras necesidades. Ahora bien, esta misma problemática la podemos traspasar a nivel de países o a nivel de pueblos o de regiones. Por lo tanto, así como los individuos tenemos que elegir qué necesidades vamos a satisfacer por sobre otras, los países también deben determinar qué bienes van a fabricar con los recursos escasos con que se cuentan, pues claramente no seremos capaces de fabricar todos los bienes que necesitamos. Así, para poder determinar qué bienes vamos a fabricar con los recursos que tenemos, vamos a utilizar un modelo que conoceremos como frontera de posibilidades de producción o curva de posibilidades de producción. La frontera o curva de posibilidades de producción viene a representar las combinaciones máximas de producción de un par de bienes que son posibles de fabricar en una economía dado un cierto nivel de recursos, tecnología y tiempo. En otras palabras, si tenemos una cierta cantidad de factores productivos disponibles, la pregunta es, ¿cuál es la cantidad máxima de bienes que podemos fabricar con ellos? Bueno, la frontera de posibilidades de producción nos viene a responder esa pregunta. Ahora bien, para poder trabajar con este modelo, vamos a hacer algunos supuestos. Recuerden que los supuestos son situaciones que asumimos como verdades para que esto funcione. Muchas veces los supuestos no necesariamente ocurren así en la realidad, pero son los que nos permiten crear un escenario sobre el cual nuestro modelo va a funcionar. Por ejemplo, en el caso del modelo de frontera de posibilidades de producción, vamos a analizar solo dos bienes. Ustedes dirán, bueno, en una economía existen millones de bienes, miles de bienes, dos es bastante poco. Sí, pero eso podríamos separar, por ejemplo, los bienes en dos grandes grupos. Por ejemplo, todos los que son bienes de consumo por un lado y por otro lado todos los que son bienes de capital. Entonces nuestro análisis será determinar cuántos bienes de consumo vamos a fabricar y cuántos bienes de capitales vamos a fabricar. O sea, dos grupos de bienes o dos bienes. El segundo supuesto es que se van a utilizar todos los factores productivos disponibles en la fabricación de estos dos bienes o de estos dos grupos de bienes, ¿ya? Entendemos que los factores productivos son escasos, ¿ya? Los recursos son escasos con los cuales contamos. Por lo tanto, la idea, ¿no es cierto?, es que vamos a ocupar al máximo estos factores productivos. Otro supuesto es que el nivel tecnológico permanece constante mientras estemos haciendo el análisis, ¿ya? Obviamente, un avance tecnológico nos puede permitir en algún futuro, ¿no es cierto?, producir más bienes con la misma cantidad de recursos. Pero eso lo vamos a dejar constante por un tiempo. Vamos a suponer que durante el tiempo que estemos haciendo el análisis no existen avances tecnológicos. Ahora bien, al final del capítulo vamos a ver qué sucede si efectivamente ello ocurriera. Y por último, dado que los recursos son limitados o escasos, el aumento en la producción de uno de los bienes va a implicar sí o sí la disminución en la producción del otro bien, ¿ya? En otras palabras, ahí hay un costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero fabricar más de uno de los bienes, dado que los recursos son limitados o escasos, necesariamente debo sacrificar o debo reducir la cantidad que produzco del otro bien, ¿ya? Porque solo tengo una cierta cantidad de factores productivos que son limitados. Es como lo mismo lo que ocurre en una casa. Si en una casa nosotros tenemos un presupuesto fijo al mes y yo en un mes decido comprar más carne, claramente tengo que sacrificar la compra de algún otro bien porque el dinero no me va a alcanzar, ¿no es cierto?, para aumentar el consumo de todos los bienes, sino que si aumento uno, debo sacrificar de otro. A eso me refiero con el costo de oportunidad y en este caso también está dado para la producción de bienes. Vamos a ver cómo. Vamos a suponer entonces que tenemos una economía la cual tiene una cierta cantidad de recursos o factores productivos. Si se fijan, puse ahí los factores productivos, capital, tierra, trabajo dentro de una caja para representar que estos factores productivos no son infinitos, sino que son limitados. Hay una cierta cantidad de factores productivos disponibles en nuestra economía.
Y esa cantidad de factores productivos me va a permitir producir una cierta cantidad de bienes de capital o bienes de consumo. Podríamos decidir producir X cantidad de bienes de consumo y X cantidad de bienes de capital y al tiempo luego irlo modificando, etcétera, etcétera. Lo que nos va a dar origen a que podemos tener varias combinaciones de bienes de capital y bienes de consumo que podríamos producir con esa cantidad de recursos. Así, por ejemplo, podríamos tener la presente tabla. En esta tabla podemos ver que tenemos o hemos representado 5 combinaciones. En realidad las combinaciones pueden ser infinitas, pero en este caso solamente hemos representado 5. Por ejemplo, la combinación C dice que con esta cantidad de recursos yo puedo producir 11 bienes de capital y 12 bienes de consumo. Si yo decidiera aumentar la cantidad de bienes de capital que debo producir o que quiero producir, dado que tengo una cantidad de recursos limitada, debo sacrificar una cierta cantidad de bienes de consumo. O sea, si quiero aumentar los bienes de capital de 11 a 13, ahora solo podré producir 7 bienes de consumo. A su vez, si quiero pasar del punto C al punto D, esto quiere decir que si yo quiero aumentar la cantidad de bienes de consumo que quiero fabricar, debo sacrificar la cantidad de bienes de capital que voy a fabricar. Este sacrificio que yo debo hacer cada vez que aumento la producción de uno de los bienes es lo que se conoce como costo de oportunidad. O sea, dado que tengo una cierta cantidad fija de recursos, si quiero producir más de uno, debo sacrificar, o sea, tiene un costo, debo sacrificar la producción del otro. Ahora bien, como les dije, aquí tenemos 5 combinaciones, pero en realidad estas combinaciones pueden ser infinitas. Y para representar esas infinitas combinaciones lo vamos a hacer a través de un gráfico, en el cual pondremos en el eje vertical los bienes de capital y en el eje horizontal los bienes de consumo. Así, por ejemplo, si yo quiero graficar la combinación A, voy a tener que poner un puntito en 14 bienes de capital, tal vez por aquí arriba, y 0 bienes de consumo, que me va a generar esa combinación. Ahora bien, si quiero representar la combinación B, voy a tener 13 bienes de capital, o sea, un poquito más abajito, pero ahora ya voy a tener como 7 bienes de consumo, una combinación por ahí. La combinación C será más abajito, 11 bienes de capital y 12 bienes de consumo. Y así sucesivamente. La combinación D serán 5 bienes de capital y 17 bienes de consumo. Y la combinación E son 0 bienes de capital, me voy por la línea acá, y 18 bienes de consumo. Aquí tengo representadas las 5 combinaciones que tenía en la tabla, pero como son infinitas, en realidad si yo represento todas las combinaciones me va a quedar una función. Esa curva va a representar lo que vamos a conocer como curva o frontera de... Ahora bien, vamos a analizar esta curva o frontera de posibilidades de producción. Vamos a representar nuevamente el gráfico que teníamos hace un rato, donde están los bienes de consumo, los bienes de capital y mi frontera. La pregunta es, ¿qué pasa si yo quisiera elegir una combinación que se encuentre por fuera de la frontera de posibilidades de producción? Es decir, una combinación como X. ¿Es alcanzable esa combinación X? La respuesta es no. Dada la cantidad fija que tengo de factores productivos, no puedo alcanzar la combinación X. Recuerden que la frontera me va a representar las combinaciones máximas que yo puedo fabricar. Por lo tanto, esta combinación se encuentra fuera de lo máximo que yo puedo alcanzar. ¿Es una combinación deseable? Sí, pero es inalcanzable. Por lo tanto, diremos que X, si bien es deseable, es una combinación de producción inalcanzable. Por otro lado, ¿puedo fabricar la combinación Y? Es decir, una combinación que se encuentra por debajo de la frontera de posibilidad de producción. La respuesta es sí. ¿Pero debo fabricarla? La respuesta es no. Ya que si bien
yo puedo fabricar esta combinación porque está debajo de mi frontera. Eso quiere decir que los recursos me alcanzan para fabricarla. Quiere decir que al estar por debajo, quiere decir que yo podría, con los recursos que tengo, fabricar una combinación mayor. Sin embargo, estoy fabricando la combinación Y. Eso implica que estoy teniendo factores productivos o recursos que no estoy utilizando. Me están sobrando factores productivos. Y si consideramos que los factores productivos o recursos son escasos, que te sobren recursos, o sea, que no utilices recursos cuando ellos son escasos, es una situación altamente ineficiente. En otras palabras, es una economía que está fabricando una cierta cantidad de bienes que es poca en comparación con lo que podría ser. O sea, tiene factores productivos para producir más, por lo tanto, para fabricar más bienes, por lo tanto, para satisfacer más necesidades de su población y sin embargo decide no hacerlo. Eso es una situación, desde el punto de vista económico, una situación ineficiente. ¿Es alcanzable? Sí, pero es ineficiente. ¿Qué combinación es la ideal entonces? Una combinación como la Z. Z se encuentra sobre la frontera de posibilidad de producción, o sea, es parte de la frontera de posibilidad de producción. Por lo tanto, es una combinación tanto alcanzable como eficiente, porque se están utilizando todos los factores productivos que tengo disponibles. La pregunta entonces ahora es, ¿cómo vamos a crecer? Porque la idea no es quedarnos ahí donde estamos para siempre. Van a existir dos elementos que le van a ayudar a la economía a crecer. En otras palabras, ¿qué me va a permitir a mí alcanzar una situación mejor en el futuro? Básicamente dos razones. Uno, tener más factores productivos. O sea, cuando en una economía, por ese motivo, nos aumenta la cantidad de factores productivos disponibles, eso nos va a permitir poder producir más bienes y servicios. Y por lo tanto mi frontera va a crecer. La pregunta es, ¿cómo es posible que aumenten los factores productivos disponibles? ¿Es posible que en una economía, por ese motivo, aumente la disponibilidad de mano de obra? ¿Es posible que en una economía aumenten los recursos naturales disponibles? Bueno, cuando ello ocurre, eso implica un aumento en los factores y por lo tanto un aumento en mi frontera de posibilidades de producción. Otro factor que influye y que puede hacerme crecer es un aumento en la eficiencia en los factores productivos, o sea, un avance tecnológico. Recuerden que al principio dijimos que íbamos a suponer que los avances tecnológicos estaban constantes. Bueno, la pregunta es, ¿y qué pasa si no están constantes? ¿Qué pasa si por ese motivo incorporo un avance tecnológico en mi proceso productivo? Eso va a implicar que con los mismos factores productivos yo pueda producir más. ¿Por qué? Porque ahora soy más eficiente, tengo menos pérdida, puedo producir en menor tiempo, lo hago más rápido, etcétera, etcétera. Eso va a hacer que mi frontera de posibilidades de producción crezca. ¿Cómo lo vamos a ver en el gráfico? Vamos a tener nuestra frontera de posibilidades de producción, la misma que teníamos al principio, y ya sea porque aumentaron los factores productivos o porque hay un uso más eficiente de estos factores productivos producto de un avance tecnológico, mi frontera de posibilidades de producción va a crecer, se va a expandir. Por lo tanto, voy a tener una nueva frontera de posibilidades de producción que va a estar más hacia la derecha, por así decirlo, de lo que yo tenía originalmente. Aquí, con esto yo puedo representar un crecimiento en mi frontera de posibilidades de producción.